¿Estás enfocada ya? Sí. Sí. Bueno, en principio sí. Vale. Mujer y educación. Entonces, esta conferencia que cierra el curso de la mujer en el siglo XXI, ¿no? Quiere recalcar la importancia que tiene para la historia del ser humano que la mujer escriba su historia, ¿no? Como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, dentro de esa historia vamos a destacar el papel de la mujer en la educación. Es decir, que la mujer siempre fue madre, dadora universal, ¿no? En la ideología, e iremos a lo largo de este trabajo viendo cómo la mujer construyó su lugar en el mundo de la educación, ¿no? Porque al lado de otras profesiones, digamos que tiene un papel en la educación bastante importante. Es decir, que vamos a preguntarnos cómo pasó de madre a maestra, ¿no? Cómo llegó a maestra. Porque en las cifras que llegué a recompilar, las cifras oficiales de la presencia de la mujer en la educación, las cifras son bastante sorprendentes, ¿no? En el sentido que la mujer ocupa en las profesiones de la educación el 76% de los puestos de trabajo. 76%. ¿No? Es decir, que 9 de cada 10 profesoras son mujeres. Entonces, por ejemplo, para desglosar un poquitín, dice, en la educación especial el porcentaje se amplía hasta un 80%, educación especial. Dice, también en la enseñanza de idiomas, ¿no? La mujer tiene un alto porcentaje de presencia, hasta un 74%. Dice, mientras que curiosamente en las enseñanzas artísticas tiene un porcentaje de un 44% de mujeres, ¿no? Que, como acabamos de ver, que la posición de la mujer, que es más fácil para el hombre alcanzar la posición de la mujer, también en el arte, ¿no? Que sería una cosa similar a la escritura, que la mujer. Entonces, es decir, que de manera general, digamos que la presencia de la mujer alcanza un porcentaje de 68%, ¿no? De presencia, y eso es a nivel europeo, digamos que más o menos es lo mismo. En América del Sur es un poco diferente, pero no nos vamos a ocupar de eso por ahora. Entonces, para seguir, vamos a preguntarnos, ¿no? Para seguir la investigación de cómo, por qué y para qué la mujer consiguió, ¿no? Ocupar con porcentajes tan elevados estos puestos de transmisión de saber. Entonces, claro, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, para poder ocupar esos puestos, ¿cómo se llegó a formar? ¿No? ¿Qué tipo de formación recibió para llegar a enseñar? ¿No? Entonces, vamos a ver, fui a buscar, digamos, en el diccionario para ver un poco qué diferencia existía entre lo que sería educar e instruir, ¿no? Porque hay una diferencia bastante marcada que viene a decir que la educación es dar instrumentos para poder pensar y instruir es solamente dar instrucciones. Entonces, podríamos pensar que el tipo de formación que recibe un ser humano, de manera general, depende de dos cosas: de cómo se lo piensa y hacia dónde se quiere orientar su futuro, para qué se lo quiere formar, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para ver un poco cómo la historia de la mujer dentro de la historia, ¿no? ¿Qué educación se pretendió dar a la mujer y cómo se la pensaba? En la época griega, en el año 1000 antes de Jesucristo, por ejemplo, la educación que recibía la mujer define bastante bien lo que se pensaba de ella. Las niñas aprendían a hilar y a tejer, así como algo de música y danza. Las hijas de los ciudadanos solo aprendían a tocar la lira, porque el aulos, creo que se pronuncia así, aulos, que era un oboe de doble, de dos salidas, no se consideraba un instrumento apropiado para una mujer decente por el esfuerzo físico que requería. Por lo general, las mujeres no continuaban su formación una vez que habían contraído matrimonio.
Eso era la... Entonces, después vamos a ver que a lo largo de toda la historia siempre hubo excepciones, ¿no? Algunas que consiguieron colarse o por la viuda del padre o por la época que le tocó vivir, que a veces había alguna puerta que se llegó a abrir, ¿no? Así que yo se las nombró ya varias veces, creo, a lo largo de este curso, ¿no? Que se habló a nivel de literatura de Safo de Lesbos, ¿no? De Ayesisora, creo que se llama, Ayesisora, que fueron escritoras, Mirtis, Corina, que fueron grandes escritoras en la época griega, ¿no? Del mismo modo que también hubo grandes científicas que también llegaron a ejercer, ¿no? Está Agnódice, ¿no? Que era una américa ateniense del siglo IV a.C., que fue condenada a muerte por ejercer la medicina, porque era mujer, ¿no? Y se salvó, eso es anecdótico, es sorprendente, que se salvó por la solidaridad de los atenienses que amenazaron con quitarse la vida si se ejecutaba la sentencia. Y entonces después también hubo Teano, que era la esposa de Pitágoras, que con sus hijas se fue a extender por toda Grecia a dar cursos para enseñar las teorías pitagóricas. Y también está Hipatia, ¿no? Que era una filósofa matemática que llegó a crear su propia escuela. Muy bien. Bueno, eso fueron las grandes excepciones que fueron nuestras. En la época romana, alrededor del año 2000 a.C., las cosas no fueron muy diferentes. La formación de una mujer romana de clase alta consistía en su preparación para ser madre. Los médicos aconsejaban el juego de pelota y el canto en los coros, como ejercicios que preparaban su cuerpo para la maternidad y estimulaban la fertilidad. Aunque la tradición estoica defendía su educación intelectual, la costumbre no lo creía necesario. Las mujeres debían aprender a hilar, tejer y bordar. Entre los 7 y los 12 años de edad recibían la misma formación que los niños. Las hijas de los plebeyos asistían a las escuelas del foro, donde aprendían a contar, leer y a recitar versos. Las de las clases altas tenían preceptores privados. No había en principio impedimento para que las niñas continuaran su formación después de los 12 años, pero era la edad en que se las casaba. Entonces solía, ¿no? Terminar ahí la educación. Entonces, dice, ¿no? Como podemos ver, fueron pocas las mujeres que recibieron una educación que se extendiera más allá de la instrucción, que las preparaba para desempeñar la función primordial de su vida, el matrimonio y el ser madre. En ningún caso la instrucción que recibió le daba la posibilidad de enseñar. Entonces, llegó hasta nuestros días el nombre de María Aldines, que era madrileña y que en la Edad Media consiguió un buen grado de independencia. Fue empresaria panadera, poseía un molino en el Manzanares. ¿No? Que siempre... sí. Pero fue una excepción. En la Edad Media, época comprendida entre el siglo V y el XV, las mujeres que querían estudiar se recluían en los conventos. Este lugar daba a la mujer una seguridad material y una posibilidad de vida espiritual e intelectual. Renunciando a su ser madre, podía tener acceso a una cierta educación, ¿no? Que era un poco, ¿no? Lo que tú también decías, ¿no? El tener que elegir, ¿no? Entre ser madre, ¿no? La reproducción o la producción. Otro hecho importante por aquel entonces y para la vida de la mujer es la apertura de la escuela médica salernitana en Italia, ¿no? Que fue también una excepción donde acogieron, bueno, recibieron, trataron a la mujer, le dieron enseñanza y la formaron fueron formadas como médicas, ¿no? Pero esa universidad se cerró bastante rápido
porque hay otra universidad que le ganó en prestigio. Y entonces fue eliminado también la mujer de la enseñanza de medicina. Haber alcanzado un nivel de formación no era un derecho para la mujer, y las ideas que recorrían el planeta no aprovecharon su implicación, su trabajo, prefirieron eliminarla y tomar estos hechos como accidentales. Bueno, seguimos con la historia. A nivel de las ideas que circulaban en aquel entonces, ¿no? En el siglo XIII, autorizadas justamente por la experiencia, en el siglo XIII, las mujeres místicas enseñaban, eran maestras. La legitimidad de ese discurso es ambivalente. Poco antes de 1290, el teólogo de París, Henri de Gaulle, contesta a la pregunta: ¿puede una mujer ser doctor en teología? ¿No? Ya se hacía la pregunta en aquel entonces. Puede, efectivamente, inspirada por la gracia divina y la caridad. La fórmula latina dice ex beneficio, pero no puede ex officio, pues carece de los signos públicos de estado doctoral: constancia, eficacia, autoridad y efecto. Y en todo caso, jamás dirigiéndose a todos, jamás dirigiéndose a los hombres, sino en silencio, privadamente, no en público ni delante de la Iglesia. Las reiteradas prohibiciones del magisterio público de las mujeres, promulgadas a lo largo del siglo XIV, se basan en estos mismos argumentos, ¿no? Es decir, que las excepciones no habían enseñado nada. Se seguía pensando que la mujer no podía. En los sucesivos siglos, las mujeres siguen enseñando, pero de manera rara. En Inglaterra, a principios del siglo XV, dos mujeres muy distintas, una viajera y peregrina, y reclusa la segunda, piden disculpas para salvar su vida. Llegan a decir: yo no enseño, señor, no me subo a un púlpito, yo solo uso la conversación y las buenas palabras, y lo haré mientras viva. Se defiende con firmeza una tal Marguerite Kempe ante el tribunal que la acusa de hereje. Su coetánea Juliana abre así los primeros capítulos de su libro: Dios os prohíbe que digáis o asumáis que yo soy una maestra, pues no es así ni nunca fue mi intención. Así que llegaban a negar todo para... Porque estaba prohibido. Porque estaba prohibido y para seguir viva. ¿Cómo? Para seguir vivos. Claro. En el siglo XVI, la educación de las mujeres se limita a lo religioso. Se les enseñan las tareas domésticas y el catequismo, para que puedan después criar a sus hijos en la cristiandad. La religión pasa por la mujer y se transmite de madres a hijas. Muy pocas salen de esta educación religiosa. En aquel entonces, la religión era corriente de opinión, es decir, la ideología reinante. En 1523, Jean-Louis Vives, autor muy leído en los sectores humanistas europeos, reconoce en su obra la necesidad de educar a las chicas. Pero, ¿qué enseñarles? La primera virtud para Vives es el pudor, o inhibición de su sexualidad, o mejor dicho, represión de su sexualidad. En cuanto al latín, preconizaba el estudio de las letras para las chicas nobles que se consideraban aptas. Pero como siempre hay excepciones, hay un francés en 1673 que se llama François Poulain de la Barre, vaya nombre, que de manera anónima publica un libro que se llama De la igualdad de los dos sexos, donde él en 1673 demuestra que la desigualdad de tratamiento que sufren las mujeres no tiene fundamento natural, pero que viene de un prejuicio cultural. Pregoniza que las mujeres reciban una verdadera educación, pero también que se les abra la puerta a todas las carreras, también las científicas. La frase célebre de Poulain dice: el espíritu no tiene sexo, que es una frase que fue retomada en 1949
por Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Seguía, bueno, me estaba acordando de una película que vi sobre Simone de Beauvoir, ¿no? Que cuando publicó ella en Francia en 1949, ¿no? Su libro El segundo sexo, la película por lo menos, enseñaba cómo la apedreaban en la calle la gente, le tiraban piedras llamándola puta. Seguía la vigencia de los prejuicios. Fénelon, en 1687, expone en su Tratado de la Educación de las Chicas que la educación de la mujer es necesaria e importante para el bien público. Las mujeres bien educadas contribuirían al bien, serían también responsables del valor de la educación de los hombres, preconizando siempre los dos papeles esenciales para la futura esposa y o madre. Bueno, y madre, ¿no? No sé, era esposa y madre. En el siglo de las luces, en 1784, el filósofo alemán Immanuel Kant definió la ilustración como el acto por el cual el hombre se desprende de su inmadurez causada por él mismo. Mientras periodos anteriores se habían visto impedidos por la incapacidad de usar la inteligencia propia sin la guía de otra, Kant proclamaba como lema de la Ilustración: atrévete a conocer, ten el valor de usar tu propia inteligencia. Aunque estos pensadores están vistos hoy como machistas, sus libros propulsaban el afán de estudiar, de aprender, y eso, aunque repercutió más en el hombre, también la mujer se vio influida por estas frases. En la época de la Ilustración se establecen nuevos fundamentos para la convivencia, la igualdad de los seres humanos y el contrato social entre ellos. Para justificar que a la mujer no se le permitía la educación, el bien más preciado de los hombres libres, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y Rousseau se apoyaron para sus discursos en la complementariedad de los sexos. Este contexto sirvió para explicar dos destinos sociales diferentes para cada sexo y, en consecuencia, dos modelos educativos diferentes para el hombre y la mujer. Y ahí viene a Rousseau, que escribió, ¿no?, Emilio o la educación, y que ahí, ¿no?, piensa la educación de la mujer. Y presenta a Sofía, la mujer del libro, digamos, como para pensar su educación. Dice: una vez que se ha demostrado que el hombre y la mujer no están ni deben estar constituidos igual, ni de carácter ni de temperamento, se sigue que no deben tener la misma educación. Uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es totalmente necesario que uno quiera y pueda, basta que el otro se resista poco. Establecido este principio, de él se sigue que la mujer está hecha especialmente para agradar al hombre. Si la mujer está hecha para agradar y para ser sometida, debe hacerse agradable para el hombre en lugar de provocarle, que ya le estaba provocando. Bueno. En 1796, la represión llevada a cabo por Napoleón Bonaparte da lugar como reacción a la creación de un manifiesto que se llamaba Conspiración de los Iguales, ¿no?, que eran unos comunistas dirigidos por un tal Babeuf, ¿no?, y que reivindicaba en su manifiesto la igualdad entre los hombres, ¿no?, pero que curiosamente Sylvain Maréchal, que era un compañero de Babeuf y precursor comunista, en su proyecto de ley prohibía a la mujer aprender a leer y escribir. Es la misma voluntad de limitar el acceso de las mujeres al saber que vemos en Napoleón. La educación de las chicas no es un asunto de Estado y se la abandona a la familia y a la Iglesia. Después tenemos referencia del escritor francés del siglo XVIII que se pronunció sobre la cuestión de la educación de la mujer y sobre su condición, Charles Laclos, sobre el libro que se llama Las amistades peligrosas, ¿no?
Y en este libro, Laclau denuncia las costumbres de la sociedad de su época. El autor presenta 3 personajes femeninos. Cécile, una joven recién salida del convento que está para casarla. Se encuentra de repente en la vida mundana sin ninguna guía. Madame de Tourbel, otro personaje, es una joven mujer con educación monástica, fiel a su marido, y sufre por no poder resistirse a sus deseos pasionales y carnales. Y está Madame de Merteuil, uno de los personajes principales. Nunca fue al convento. Su educación es la de una autodidacta. Tiene el deseo de aprender y llega a decir: el temor del aburrimiento me hizo volver al gusto del estudio. Libro que fue llevado a la gran pantalla con gran éxito en 1988. Podemos pensar que esos 3 estereotipos de mujeres están todavía en vigor hoy en día. Las primeras maestras en el siglo XVIII no sabían ni leer ni escribir, pues no era este un requisito necesario para enseñar. Fundamental era, sin embargo, presentar una moral impoluta y católica, y demostrar el buen manejo en las labores propias del sexo débil y bello: costura, bordado. Las niñas aprendían en la escuela a despojarse de sí mismas para convertirse en perfectas servidoras de sus futuros esposos y perfectas madres según el canon oficial que educarán a sus hijas e hijos en los valores tradicionales. Allá por el principio del siglo XIX, no obstante, los gobernantes se dan cuenta de que las mujeres son piezas claves en lo que a progreso se refiere, y se desarrolla un nuevo modelo de maestra, la maternal, complemento natural del maestro, tal y como la madre lo es del padre. En su caso, sí que podía exigírseles leer y escribir, pero el nivel de educación se desentendería del nivel económico de las alumnas y del número de habitantes del pueblo o ciudad, es decir, que la organización estaba muy mal hecha y muy pocas podían tener acceso. En tiempos bastante tardíos, en la mitad del siglo XIX, se comenzaron a abrir escuelas femeninas, pero aún así las mujeres privilegiadas que podían acceder a ellas recibían una educación que no era comparable con la que se ofrecía a los varones. El tiempo de escolarización era bastante menor, las ausencias y abandonos bastante frecuentes, y el tipo de orientación curricular bastante diferenciado. En estos colegios femeninos la educación intelectual ocupaba un puesto secundario. En cambio, la instrucción religiosa era fundamental. Más que otra cosa, lo que se pretendía era formar buenas esposas, buenas madres, capaces de educar bien a los hijos y a la servidumbre. En Francia, a pesar de la ley Duruy, que crea los primeros cursos secundarios para chicas, la entrada a la universidad le es cerrada. En 1861, Julie Daubier, después de varios rechazos en París, aprueba la selectividad en Lyon. Tiene 33 años. El Ministerio de la Educación, temiendo el escándalo, no le entrega su diploma. Pero en 1884, Clémence Royer fue la primera mujer que consiguió el derecho de enseñar en la Sorbona. Una Clémence. Una Clémence. Es solo en 1924 que los programas de estudio serán unificados por los dos sexos. Sin embargo, hay que esperar la ley de 1938 que suprime su incapacidad civil para que las mujeres casadas puedan acceder a la universidad sin la autorización del marido. Como hemos podido ver a lo largo de este recorrido histórico, la formación de la mujer no llegó a la educación. Se mantuvo durante siglos como instrucción. Recibió instrucciones para el desarrollo de su papel de madre y esposa de acuerdo a los estereotipos de cada época. Quedó encerrada en el núcleo familiar, trabajando para la especie, no para la civilización humana, salvo casos excepcionales. La pregunta, ¿qué enseñar a la mujer y para qué?,
dejó muchas huellas de tinta a lo largo de la historia y demuestra claramente un afán de querer enmarcar su educación, ponerle límites a su conocimiento. ¿Por qué la sociedad mantuvo esa postura frente al posible desarrollo de la mujer? ¿Tan diferente se la ve del hombre? Que la mujer participe del desarrollo de la civilización humana con su palabra, su trabajo, su escritura, ¿alteraría el pensamiento de esta misma sociedad? Que en esta lucha de sexos cada uno haya ganado o perdido lo que le correspondía, ya tendría que ser histórico. Si la mujer abandonase el sacrificio tan propio de su sexo como instrumento de poder frente al hombre y utilizase otros instrumentos, la lucha podría terminar. La represión de la sexualidad de las mujeres, tan deseada por Vives en la Edad Media, hace todavía estragos, y sabemos desde Freud que reprimiendo la sexualidad de un ser humano se reprime a la vez su afán de saber, de investigación, de estudio, de lectura. Desde el principio del siglo XX, con la acción del psicoanálisis, a los prejuicios históricos sobre la mujer han empezado a oponerse nuevas frases. En 1900, Freud le dio la palabra a ella, permitiéndole que se expresara en toda libertad. Ahora está autorizada a hablar, a desear. El doctor y poeta Miguel Óscar Menaza le propone escribir su propia historia para no aparecer como víctima de la discriminación de la historia escrita por el hombre. Escribir para participar en su propia vida, para dejar alguna huella. Si es posible el poema, es posible la vida, escribe el poeta. De cualquier manera, hoy en día, la mujer tiene casi las mismas oportunidades que el hombre, casi los mismos instrumentos para la lucha. Incluso el hombre reclama esa visión femenina del mundo. Ahora que la mujer tiene acceso a la formación de casi igual manera que el hombre, puede hacernos sospechar que hay algo en ella que no termina de decidirse. Ahora es mucho más normal que la mujer acceda a todo tipo de formación. Lo que sigue siendo todavía raro es su papel en las universidades. Hay 13% de las mujeres que ocupan puesto de rector de universidad en el mundo, frente al 80% ocupado por la enseñanza infantil primaria. Hay que tomar en cuenta que el progreso es abismal. Salió de su casa, trabaja por dinero, educa a niños que no son fruto de su amor. La vida de la mujer ha tomado nuevos rumbos. Recapitulemos. La mujer tiene acceso a cualquier tipo de formación, también al psicoanálisis. De la instrucción pasó a la educación y hoy en día muchas ya entraron en el terreno de la transmisión. Es decir, pasamos de recibir instrucciones para aplicar preceptos a educar para pensar. Ahora está abierto el espacio infinito de la transmisión y lo que se transmite no es ningún saber ni conocimientos, se transmite deseos. La ideología se transmite en las proteínas de la leche, explica Menaza. Es decir, que la mujer es la primera transmisora. Transformándose la ideología de la mujer, transformará la ideología de la sociedad en la cual vivimos, que por ahora no termina de ver en la mujer un ser humano capaz de hablar, amar, trabajar y escribir también su propia historia. Los prejuicios apuntan al pensamiento y para liberar el pensamiento no hay otro instrumento que el psicoanálisis. Actualmente hay un florecimiento. Si no lo cuida, se lo quitarán. Si cree que es un derecho, lo perderá. No sabemos qué tipo de libertad disfrutará esta generación, pero lo que nos corresponde es dejar señas de libertad para que otras puedan algo más. Gracias.
El libro está publicado, tiene... ¿Cuántos trabajos hay? 34, a ver, No me he contado. 20 euros, 34 trabajos sobre temas diversos de la mujer, ¿no? El curso de hoy ya termina hoy, ¿no? No sé si se volverá a hacer más cursos. La próxima vez. Hasta la próxima vez. Pero es interesante, ¿no? Porque eso lo pillé de una frase de Menaza que dio durante el curso, eso de que si no lo cuida, se lo quitarán. Porque a veces la mujer piensa que ya está ganado, Bueno, que ya está, si que cree que está es un hecho, derecho, ¿no? está bueno eso, ¿no? Lo perderá. ¿No? Que cree que ya está, que el lugar está ganado, ¿no? Y es un trabajo, ¿no? Claro, que es un deseo, ¿no? Que siempre hay que seguir produciendo. Que el hombre lo había aprendido y se olvidó un poco, ¿no? Ya le están pasando las cosas que le pasa a la mujer, ¿no? Como la sociedad no incluye a todos, deja marginados a muchos, que no los necesitan, como ejército de reserva, que se llama. Es que el capitalismo, el sistema capitalista, incluyó a la mujer, es la que le separa de la familia, a la mujer y a los niños. Les da una cierta liberación, pero como también es un tipo de sistema que no necesita intelectuales, ¿no? Son trabajos mecánicos, son trabajos de la producción en serie, no le exige mucha educación. De hecho, el hombre perdió educación, porque no necesitó ser educado en la complejidad de lo artesanal, donde aprendía un oficio, aprendía a conversar, aprendía a relacionarse, ¿no? Aquí es con la máquina, pum, 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 ¿no? ¿Recuerdan la película de tiempos modernos de Charlotte? ¿No? Que era todo... Salía y seguía haciendo, ¿no? El botoncito. Pues, le saca a la mujer de la familia, pero como justo le toca en una época de poca educación, pero justo, ¿no? Es donde se la incluye. Que no son las personas las que te salvan, son las sociedades que se van transformando por medio de la escritura, ¿no? Y entonces hace que liberen al hombre de la familia. También que decía, ¿no? Que era que en Rusia con Stalin que había intentado mandar, ¿no? Con los niños, mandarlos a educarse en centros especializados para que la mujer pueda trabajar. No, generó guarderías en la propia fábrica para que ella pudiera trabajar. Pero que eso al final la familia hizo que volviera la madre a la familia. El poder de la familia, ¿no? Claro. El poder de la familia que era como más fuerte que... De la ideología de la familia. Porque también la sociedad no necesitaba esos tantos trabajadores. También pasa con eso, ¿eh? Cuando hay paro, aumenta el paro femenino, más que el masculino. Pero son los propios sistemas, las propias sociedades, ¿no? Es la física la que la libera, es la, ¿no? La física en tanto produce la producción en serie, y la producción en serie necesita de las mujeres y los niños para que ayuden al trabajador. Claro, que son como estructuras, ¿no? Que no son estructuras, no es que hay una sociedad machista o ni siquiera, ¿no? Es la estructura en sí. La que te libera y la que te esclaviza, pero luego, claro... Claro, porque lo mismo que durante las guerras, ¿no? Que las mujeres fueron todas las fábricas, que eran ellas que tenían que mantener ahí el trabajo. Hay gente donde son soldados, que no está permitido, pero en tiempo de guerra, si es necesario. Claro, claro. Pero que ya da lo mismo ahí en el sexo. Perdón, me perdí un poquito, ¿qué era lo que comentabas? Esto último. Digamos que es la estructura económica, social. Que es el sistema de producción el que libera al hombre también de la familia, al hombre, a la mujer y a los niños, pero que digo que no le mejora la educación, porque la educación no era necesaria que fuera muy compleja. Es una necesidad del sistema. Que son los sistemas, son las sociedades las que ¿no? te sacan o te meten en la familia, o ya es una elección. Una vez que ha salido, que te está permitido, no se puede decir no pueden, porque cuando tú decías, ¿no? Estaba prohibido bajo pena de muerte, no es que las consideraban que no podían,
No, porque había mujeres excepcionales o de excepción que producían una cosa diferente, pero era un hecho que estaba prohibido y se jugaba en la vida a la que lo hacían. Y a pesar de eso, ¿no? Era una necesidad de la mujer demostrar que no era por ser como pensaban de los negros, ¿no? También pensaban que eran seres... Yo me acuerdo cuando el candidato Obama, negro, y Hillary, y yo dije, va a ganar Obama. Yo no conocía todavía a Obama, ¿eh? Digo, porque la sociedad prefiere un hombre negro que una mujer blanca. Como broma dije, pero... Luego, evidentemente, Obama es mejor político, mejor, ¿no? Se lo ganó con su trabajo, pero... Que es muy difícil. No, que digo que la Merkel está en Alemania, digo que no es que el que se lo gana, la Merkel... Sí, es muy... O la famosa de la dama de hierro, ¿no? La inglesa. Digamos que luego cada persona lo consigue con su trabajo y que no depende de que sea hombre o mujer. Pero dije como broma de que es verdad que evidentemente la sociedad por sí misma no da libertad a nadie, no ayuda como sociedad, ¿no? No ayuda al poeta a ser poeta, no ayuda al hombre a ser hombre, no ayuda a la mujer a ser mujer. O sea, todo lo tienes que hacer a pesar de que todo está en contra y tú mismo estás en contra. Pero la noticia, ya tienes permiso, es distinto a que esté prohibido a que esté permitido. Con Freud está permitido. Entonces, ya no tenemos excusas. No podemos decir, no, es que no está permitido, no está prohibido, no puedo, no, es que no, la neurona esta que tengo, no me lo permite. Ya. Freud no te permite escudarte, no meterte detrás del escudo. Pero muy interesante. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias.